¿Es realmente el consumo de sal nocivo para la salud? En este video hablaremos sobre sal, sodio, potasio, otros electrolitos e hidratación. La creencia popular de asociar el consumo de sal con el incremento de la presión arterial, con el eventual desarrollo de hipertensión arterial o alguna otra afección cardiovascular, ¿es realmente una afirmación basada en evidencia o solo es una creencia popular? ¿O pudiera ser desinformación propagandística o propaganda desinformativa? Como adelanto, me parece conveniente comentar que en estudios con animales de experimentación a los cuales se les ha dado un consumo o un aporte alto de sal, han incrementado hasta en un 25% su tasa metabólica basal. Es decir, aumenta en un 25% el metabolismo, se acelera el metabolismo o dicho de otro modo, gastan 25% más calorías de forma basal. Dato que me parece que pudiera ser interesante para personas que están lidiando con alguna condición metabólica como obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, que son padecimientos que en su raíz tienen un problema metabólico como tal. Algo que mucho se comenta es que el consumo de sal lleva a retención de sodio y por consecuencia esto a retención de líquidos. Sin embargo, esto tiene que ser minuciosamente matizado porque el sodio per se no genera una retención de líquidos, sino que es el resultado de al menos dos condicionantes concomitantes. Una de ellas son los niveles de insulina elevados. Los niveles de insulina elevados, vaya que sí pudieran generar retención de sodio y esto pudiera generar retención de líquidos, situación que después pudiera llevar a un incremento de la tensión arterial. Y esto se debe a que se ve afectado un equilibrio hormonal, específicamente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema hormonal que regula la excreción o retención de sodio y la excreción o retención de líquidos, lo cual también tiene un impacto en la tensión arterial. Otra vez, si los niveles de insulina son altos, por consecuencia va a haber retención de sodio. El problema no es el sodio, sino la insulina elevada, de manera que tendríamos que corregir el problema de la insulina, es decir, una cuestión meramente de estilo de vida, alimentación y ejercicio, lo cual comentaré un poco más adelante. La segunda situación que pudiera llevar a la retención de sodio es un consumo deficiente de potasio, otro mineral, que estos dos minerales, el sodio y el potasio, que a su vez son electrolitos, aunque son antagónicos, también tienen un equilibrio sinérgico. En la célula existe un mecanismo que se conoce como la bomba de sodio-potasio, que justamente, entre otras cosas, lo que hace es regular el equilibrio del sodio y el potasio en el exterior y en el interior de la célula. Así como sale sodio, entra potasio a la célula. Si el ratio o la proporción de sodio-potasio se afecta, por consecuencia, el metabolismo individual del sodio y del potasio se va a ver afectado y esto puede llevar a retención de sodio. ¿Cómo se puede alterar este ratio o esta proporción de sodio-potasio? Una, ya lo decíamos, una baja ingesta de potasio que generalmente se encuentra en alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, pero también una alta ingesta de sodio, y con esto no me refiero meramente al consumo de sal. La alimentación ultraprocesada, los alimentos ultraprocesados modernos, si algo tienen en exceso es sodio, y no precisamente en el equilibrio del cloruro de sodio, que es la sal de mesa, sino como glutamato monosódico, por ejemplo, o benzoato de sodio, que entre varias características de estos ingredientes, algunos son conservantes, otros son potenciadores del sabor, son meramente aditivos. Eso puede llevar a una sobrecarga de sodio, cuestión que no ocurre con una alimentación basada en alimentos naturales con la menor cantidad de procesamientos posibles. Es técnicamente imposible llegar a un exceso de sodio. Comentar también que esta desproporción del ratio sodio-potasio también está asociada a problemas como osteoporosis, cálculos renales, disfunción eréctil, que vendría siendo un problema vascular al final de cuentas, deterioro cognitivo, solo por mencionar algunos. Ahora, retomando un poco lo que comentaba sobre el potasio es un electrolito. Tiene un papel fundamental en el equilibrio hidroelectrolítico de nuestro organismo. Como todo electrolito, tiene una función directa en la contracción muscular, de manera que también puede verse favorecida la fuerza muscular. Resumiendo esto que acabo de decir, el problema no es el sodio per se. Si hay un problema de retención de sodio, un problema de retención de líquidos o
un problema de tensión arterial alta derivado de la retención de líquidos, la solución no está en eliminar la sal de la alimentación, sino en corregir los problemas subyacentes. Número 1 es reducir esos niveles altos de insulina. ¿Cómo? A través de la alimentación y de ejercicio apropiado. Reducir tanto como sea posible o incluso eliminar el azúcar, las harinas, temporalmente tener una alimentación muy baja en carbohidratos y decantarse por una alimentación con la menor cantidad de alimentos ultraprocesados, lo más natural, lo más integral posible. Esto último nos va a llevar también a disminuir la sobrecarga de sodio que ya comentaba, es un ingrediente abundante en los alimentos ultraprocesados que son particularmente aditivos. Número 2, aumentar la ingesta de potasio. Sí es cierto que frutas, vegetales pudieran ser una buena opción, pero valdría la pena suplementarlo, dado que esto pudiera deberse a una deficiencia importante del potasio. Para ser un poco más precisos, vayamos a las soluciones. ¿Qué tendría yo que hacer si estoy teniendo retención de sodio, retención de líquidos y por consecuencia incremento de la tensión arterial? Evidentemente eso es un problema metabólico, un problema de metabolismo, que se refleja en temas cardiovasculares. Problemas cardiometabólicos, porque los problemas metabólicos terminan impactando el sistema cardiovascular. Son dos puntos muy importantes, la hidratación y la alimentación. ¿Qué hay de la hidratación? Tengo un video en el canal que puedes visitar, donde hablo específicamente de la hidratación y aquí rescato algunos puntos. La hidratación depende no solamente del volumen del líquido ingerido, sino también de los electrolitos. Uno puede estimar el volumen del líquido que requiere con una fórmula muy simple. Por cada 30 kilos de peso se requiere 1 litro de agua. Una persona que pesa 60 kilos debería consumir al menos 2 litros de agua. Por supuesto que si es un periodo de calor o si hay aumento de la sudoración por actividad física, se tendría que reponer ese volumen de líquidos, de manera que no te limites solamente a la fórmula, sino también a la sensación de la sed. En cuanto a los electrolitos, sí es cierto que hay marcas comerciales, hoy en día hay varias, cada vez hay más, pero hay una forma más fácil de suplir los electrolitos. Sal de mar no refinada o agua de mar, como comenté en aquel video. En ese video comenté que el agua de mar ultrafiltrada debería ser una buena opción. Yo no recomiendo que sea agua de costa, sino de mar profundo. Yo no vivo cerca de la costa, por lo cual yo tengo que comprarla con una compañía que se encarga de ese trabajo, y eso puede ser una opción que a mí me soluciona un problema. La sal de mar no refinada no solamente es cloruro de sodio, sino que es un compuesto de muchos minerales más, aproximadamente 80 minerales distintos que no encontramos ni en los alimentos ni en el agua purificada, de manera que es una buena opción para hidratarse. La sal en su estado natural, no refinado, es 80% cloruro de sodio y el 20% son otros minerales que resultan ser esenciales para propiciar un balance hidroelectrolítico en nuestro organismo, que favorecen el correcto estado de hidratación y la mineralización ósea. La sal refinada solamente le queda cloruro de sodio con la menor cantidad de otros minerales o nada de esos minerales, y eso es justamente lo que pudiera generar un desbalance hidroelectrolítico que sí pudiera llevar o contribuir a la retención de sodio. Ahí está el dato importante, en la calidad de la sal. Otras opciones podrían ser sal de manantial o sal del Himalaya. Ahora, el consumo de potasio lo podemos obtener a través de la alimentación, ya comentaba yo, a través de alimentos de origen vegetal, específicamente frutas, verduras. Sin embargo, el requerimiento de potasio pudiera ser 5 veces superior al de sodio. La alimentación basada en ultraprocesados hace justamente lo contrario, incrementa el consumo de sodio y minimiza el de potasio. Por supuesto, te imaginarás que esto contribuye enormemente al problema. De igual forma, esto se revierte muy fácil, quitando alimentos ultraprocesados, empaquetados, enlatados, envasados, embutidos, e incrementando el consumo de alimentos de origen vegetal. Hablando de alimentación, si el problema está asociado a una resistencia a la insulina o a niveles elevados de insulina, convendría entonces tener una estrategia que lleve a reducir los niveles de insulina, disminuir el consumo de azúcares, carbohidratos y temporalmente irse a una dieta muy baja en carbohidratos. La dieta cetogénica en estos casos llega a ser una excelente opción. Pero si este fuera el caso, tendríamos que excluir o limitar el consumo de frutas, ya que aunque nos van a aportar por un lado potasio, por otro lado van a aumentar la ingesta de glucosa, de fructosa, lo cual no es propiamente negativo. Sin embargo, cuando hay un tema de resistencia a la insulina, no sería del todo conveniente. Las hojas verdes pueden ser una buena opción. Ahora, si eres sensible al ácido oxálico, no sería la mejor opción para ti. Las leguminosas también te aportan potasio, aunque si es sensible a las lectinas, no sería lo más conveniente. Si este fuera el caso, implementar un suplemento de potasio valdría la pena, como el citrato de potasio, que es una sal
de bajo costo y que puede suplir la deficiencia de potasio. Temporadas de calor donde hay mucha sudoración, convendría implementar este suplemento, asimismo en deportistas de alto rendimiento, de manera que para concluir, parte de la solución está en revertir la resistencia a la insulina, los niveles altos de insulina, y de evitar el alto aporte de sodio que particularmente se encuentra en alimentos procesados e incrementar el aporte de potasio, cuidar el estado de hidratación. Eso es en resumen lo que he venido hablando hasta este punto.